Muy buenos días, señor ingeniero Manuel Salvoch, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, doctor Roberto Meli Pirala, ganador del Premio Nacional de Ingeniería Civil 2011, muchas felicidades. Ingeniero Héctor Valle Favela, director general del 26º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, muy estimados ingenieras, ingenieros, líderes empresariales, académicos, intelectuales y representantes de la sociedad civil, estimados secretarios y colaboradores del Gobierno Federal, amigas y amigos. Desde luego, sean muy bienvenidas, muy bienvenidos aquí a Los Pinos, a la casa de todos los mexicanos. Agradezco mucho al ingeniero Salvoch sus amables palabras en relación al fallecimiento de mis queridos amigos y colaboradores Francisco Blake, Felipe Zamora y otros más que fallecieron en condiciones conocidas por todos. Y desde luego reitero que, a pesar de ser estos efectivamente momentos de dificultad, de prueba, más bien de adversidad, hemos seguido y seguiremos adelante, como siempre, en el Gobierno Federal para seguir sirviendo a las y a los mexicanos con total empeño. Así que aquí estamos, amigas y amigos, ingenieras, ingenieros civiles, pues trabajando como siempre y con gusto por el progreso y por el bienestar del país. Les agradezco mucho su invitación a inaugurar este 26º Congreso de Ingeniería Civil. Quiero desde luego reconocer el gran trabajo que todas y todos ustedes, las ingenieras y los ingenieros civiles de nuestro país, hacen por la nación. Con su esfuerzo, con su trabajo diario, han contribuido y contribuyen decididamente a la edificación del México moderno. Sin duda, la ingeniería civil mexicana primero tiene una gran tradición en el país. Yo recuerdo que, pues al menos cuando yo era niño, era una de las profesiones ideales, favoritas, buscadas. Yo tengo un hermano ingeniero civil también, y creo que la tradición de la ingeniería civil mexicana es fundamental. Pero más que la tradición son los logros que las y los ingenieros mexicanos han tenido grandes páginas de éxito, y por eso me da mucho gusto entregar el Premio Nacional de Ingeniería 2011 al destacado catedrático, investigador emérito del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional, el doctor Roberto Meli Pirala, por su amplia trayectoria, por sus fructíferos análisis e investigaciones, sus destacadas afirmaciones, investigaciones, aportaciones a la ingeniería estructural, particularmente, como él mismo ya comentaba, en la temática fundamental para todos de la ingeniería vinculada a la sísmica. Así que muchas felicidades, doctor Meli, y me honra mucho en haber entregado este premio. Hoy, curiosamente, probablemente el apetito por buscar la ingeniería civil se redujo de manera importante en alguna década pasada. Pienso quizá que eso obedeció, probablemente en parte, a la significativa bajamarea que el gobierno, por las crisis económicas recurrentes que México vivió año tras año, década tras década, pues prácticamente redujeron drásticamente las inversiones en infraestructura. Yo creo que hubo pues años, habría que contabilizar cuántos, en los cuales el gobierno, por problemas financieros, por problemas económicos, por desorden, heredado, hecho, lo que sea, no es el momento de juzgar, pero por problemas que se tuvieron, pues simplemente recortaba todos los proyectos de infraestructura. Y como el gobierno era el único que los hacía además, pues prácticamente el rezago del país se fue acumulando y fue impresionante, y eso creo que impactó incluso a la propia estructura del gobierno. Por otra parte, como consecuencia un poco de lo mismo, y con esta idea de que casi por definición todo gasto corriente es malo y todo salario que se paga en el sector público es casi pecaminoso, pues se fue enfatizando en programas cada vez más drásticos de austeridad, de reducción de personal, de retiros voluntarios. Y creo que una de las áreas más sensibles del gobierno que se vieron afectadas fue precisamente el trabajo de los ingenieros profesionales y muy calificados del gobierno mismo, que evidentemente, no siendo, pues no sé,
pues, maestros o médicos, es decir, estando en la línea más inmediata de la exigencia del servicio público, sino una línea que se requiere mayor sofisticación de análisis, de planeación, de evaluación, pues se fueron haciendo finalmente puntos más prescindibles, lo cual ha generado, por cierto, una gran necesidad de fortalecimiento en el propio sector público. Las áreas de ingeniería, las áreas técnicas del gobierno requieren ser fortalecidas. Y eso implica, aunque pues a muchos les suene herético, implica mejores oportunidades y mejores salarios y también más plazas. Pero bueno, algún día ojalá pueda entenderse la importancia de que el trabajo profesional bien hecho, de gente honesta y calificada, como son las y los ingenieros de México, y me atrevería a hablar por muchos profesionistas y servidores públicos del país, tiene que ser reconocida de otra manera. Sin embargo, y regreso al tema del Congreso Nacional, es muy positivo que el Congreso Nacional de Ingeniería Civil esté dedicado al tema del desarrollo de la infraestructura. Ustedes lo saben muy bien, se ha comentado, los países que han apostado por la construcción de infraestructura moderna, por infraestructura eficiente, han logrado atraer inversiones productivas que aceleran su crecimiento. La inversión en infraestructura en sí mismo acelera el crecimiento. Y por las razones que ya he expuesto, por las que ustedes gusten considerar, el hecho es que la inversión en infraestructura no fue o no pudo ser durante muchos años recientes, o décadas incluso, una prioridad. Y por eso, la verdad es que México, por lo menos al inicio de mi administración, registramos que México tenía un clarísimo rezago en infraestructura. Las carreteras y los caminos no eran suficientes para comunicar las distintas regiones del país, ni para consolidarnos, como se dijo aquí, como un eslabón del comercio y la inversión mundial, un polo estratégico de logística para el mercado mundial, una potencia exportadora. Teníamos, desde luego, en nuestro diagnóstico, un modelo carretero radial, por ejemplo, que forzaba a pasar siempre por las grandes ciudades, forzaba a pasar siempre por la Ciudad de México para conectarse al país, un poco todo lo que tenemos en estructura aeroportuaria, por ejemplo, ¿no? Que la lógica siempre es llegar a la Ciudad de México, aunque vaya uno a una ciudad del estado vecino, no hay otra comunicación que no sea radial. Bueno, esto se está rompiendo desde luego, pero esa lógica que fue quizá un modelo que prevaleció a mediados o a principios o en la primera mitad del siglo pasado, pero que evidentemente ya no corresponde a las realidades del país. Esto implica, por ejemplo, altos costos para los usuarios, en dinero, en tiempo. Las costas de México, del Pacífico, del Atlántico, no estaban bien comunicadas con los centros industriales del país, del centro, del norte, lo cual afecta a la logística de las empresas, afecta también la logística del turismo y de la actividad económica en general. La inversión en infraestructura energética pues también estaba rezagada, lo cual impacta negativamente en los costos de producción de las empresas. La infraestructura portuaria también requería urgentemente modernizarse, a fin de que México participara de manera más competitiva en los mercados internacionales y aprovechara mejor su potencial turístico. Vaya, la infraestructura carcelaria misma del país, que tenía pues en promedio pues años de no tener inversiones sustanciales, las ha tenido, pero inversiones sustanciales que se adaptaran a la realidad distinta que todos conocemos, vive México. En fin, ante esta situación, amigas y amigos, y ustedes lo saben, y les agradezco su comentario al respecto, desde el inicio de la administración, en una reunión similar a esta, no del Colegio de Ingenieros, pero sí ante muchas y muchos ingenieros de México, dije antes de tomar posesión incluso que este iba a ser el sexenio de la infraestructura. Y un primer paso para lograrlo fue, desde luego, proponérnoslo, integrar el Gabinete de Infraestructura, realizar con consulta de los sectores el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, con un plan integral que nos propusimos. Déjenme contarles alguna anécdota, ¿no? Yo estaba en el gabinete empujando los programas de infraestructura. Recuerdo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, estaba precisamente aquí en Los Pinos, era mi coordinador de asesores.
y con ellos colaboradores, Gerardo Ruiz, etcétera, les decíamos a los secretarios o a los directores de área, ¿no? A ver, vamos a hacer el programa de infraestructura que México necesita. Y llegaban con propuestas de que, bueno, pues es que para el año que entra vamos a hacer 140 kilómetros más en esta carretera y 20 y tantos en otra. No. Eso es lo que México necesita. No, necesita mucho más, pero no hay presupuesto. Ese es mi problema. Tú dime cuál es en tu área lo que México necesita. No, lo que podríamos hacer es probablemente si podemos limpiar o cambiar un tramo. Dime lo que México necesita. Y así fuimos armando primero el proyecto de Gran Visión, un documento que hay que revisar, que lo hicimos también antes de tomar posición como presidente, el proyecto México 2030, que es un proyecto de larga escala, de 2 décadas de planeación para México, que en algunos puntos sustanciales, entre otros en lo hemos seguido, y que el Plan Nacional de Desarrollo se hizo acorde con ese modelo, y que el Programa Nacional de Infraestructura se hizo acorde con el Plan Nacional de Desarrollo. Y uno de los temas que hicimos fue hacer los grandes trazos que requiere el país. Por ejemplo, en materia carretera, completar los ejes longitudinales y transversales del país, y con una estructura de modernización funcional para el país. Y por eso estamos haciendo ejes transversales muy importantes. Ejes transversales en el sur, por ejemplo, esa modernización de las carreteras del Istmo, que están alrededor de Salina Cruz, de Tehuantepec. Ahí tenemos todavía problemas para hacer el cruce hasta Cayucan y Veracruz, pero vaya, ese es el concepto general. O la carretera transversal en el norte, que es el eje Mazatlán-Matamoros, que va a ser un eje carretero pues insólito, que es donde está precisamente que será el puente atirantado más alto del mundo, el puente Baluarte Bicentenario. En fin, con ese criterio hicimos el Programa Nacional de Infraestructura. Había que romper paradigmas hasta incluso para imaginar lo que se necesitaba hacer. Romper la inercia de cómo se diseñan los programas pues si me toca tanto presupuesto y a lo mejor me dan tanto, entonces voy a alcanzar a hacer tanto y ese es mi programa. Tiene que ser al revés. El programa tiene que ir determinando los presupuestos. Y eso nos hizo hacer cambios sustanciales en el presupuesto mismo, que ha venido registrando incrementos sustanciales en todas las áreas. Por ejemplo, en Pemex mismo, yo no sé cuántas veces hemos multiplicado entre el 2000 y el 2011, por lo menos unas 5 o 6 veces el presupuesto anual. Habrá que ver, aquí lo pregunto al director, pero había que cambiar la dimensión y la escala de lo que estábamos invirtiendo en infraestructura. En carreteras lo mismo. En carreteras probablemente el presupuesto, habrá que revisar lo que salió ayer de la Cámara de Diputados, estoy revisando y agradezco a los diputados que hayan aprobado el presupuesto en tiempo y forma. El presupuesto va a andar en carreteras por ahí de 55, 57 mil millones de pesos directos, más una cantidad importantísima para caminos rurales, que comparado con lo que había al inicio en la administración, pues eran más o menos 10, 12 mil millones de pesos, probablemente menos. En fin, otra cosa que hicimos fue crear el Fondo Nacional de Infraestructura, bajo la lógica siguiente: países jóvenes como México, en general todas las sociedades tenemos pasivos de largo plazo. Pasivos de largo plazo que son ni más ni menos que las pensiones de retiro de todos nosotros. Ese es un pasivo del Estado, porque bueno, ¿cómo? O de la sociedad, porque ¿cómo le vamos a pagar eso que les debemos a todos los mexicanos que llegan a la merecida edad de retiro? Ese es un pasivo de largo plazo. Pasivos de largo plazo necesitan activos de largo plazo. ¿Cuáles son los activos de largo plazo? Pues las carreteras de cuota, los puentes que tienen cuota, toda fuente de infraestructura que tenga, toda infraestructura que tenga una fuente de ingreso propio de largo plazo. Porque la carretera que hagamos ahora puede tardar 15, 20, 25 años en ser pagada. Pero una vez pagada, en el año 25, el año 26 puede destinar ese activo y su flujo a pagar el pasivo que ustedes me digan. Entonces habría que empatar los pasivos de largo plazo con los activos de largo plazo. Y por eso el Fondo de Infraestructura se creó primero generando recursos iniciales para invertir a partir de la colocación de esos activos de largo plazo en el mercado, carreteras ya existentes, y con el Fondo de Infraestructura estamos financiando otros activos de largo plazo, como es precisamente la carretera Mazatlán-Durango. Y ese Fondo de Infraestructura vino a revolucionar la manera en que se hace infraestructura en el país.
Y un tercer elemento, acelerando la participación de los privados, porque mi gobierno, amigas y amigos, sí tiene pues una serie de principios y una ideología clara. Y nosotros no andamos con ambigüedades y sí decimos, la mejor y más viva fuente de crecimiento económico de cualquier sociedad es la iniciativa privada, no es la iniciativa del gobierno. El gobierno sí es la más importante para corregir desigualdades, para igualar capacidades, pero la fuente viva del crecimiento de las economías es la iniciativa privada. Y en su infraestructura mucho más. Por eso había que crear las reglas, los incentivos, la regulación que permita que pueda florecer la inversión privada en obras de infraestructura. Con esta lógica, pues, nos lanzamos a consolidar el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, creamos el Fondo Nacional de Infraestructura, impulsamos los esquemas públicos privados de inversión, y esto nos ha permitido, amigas y amigos, complementar la inversión pública en infraestructura y liberar una enorme cantidad de recursos del erario para seguir atendiendo otras necesidades importantes de la sociedad, como son la educación y la salud. Gracias a todas estas acciones, si en el sexenio pasado, por ejemplo, se invirtió más o menos 2,5%, casi menos de 3% de infraestructura, del 3% del PIB en infraestructura por año, hoy estamos invirtiendo 5% de infraestructura por año, que es la cifra que ustedes acaban de manejar. Efectivamente, ese es el ritmo de crecimiento de la infraestructura que trae México. Una referencia quizá muy gruesa, pero vale la pena. Hay ingenieros mexicanos participando, por ejemplo, en partes de la reconstrucción del Canal de Panamá. La obra del Canal de Panamá, que se considera una de las obras más importantes en América Latina en infraestructura, o en América, su ampliación va a costar, o por lo menos eran los cálculos iniciales, un poquito arriba de $50,000 millones, $50,000 millones, ¿no? Señores, eso es lo que México invierte cada año en infraestructura, más de $50,000 millones, público y privado, desde luego. Pero estamos hablando de un esfuerzo muy importante, que quizá no es tan perceptible para la gente, pero que es importante colocarnos en la dimensión correcta. En la OCDE, por ejemplo, las economías más grandes del mundo invierten en promedio 3% de su PIB en infraestructura. Si México está arriba del promedio, por mucho, de la OCDE. Y estas inversiones sin precedentes también están permitiendo realizar obras de una magnitud que no se veía en México hace muchos años. Quiero destacar algunos rubros estratégicos. Primero, hemos destinado recursos como ninguno a la administración de infraestructura carretera, gracias a lo cual se han construido o modernizado más de 17,000 kilómetros de carreteras y caminos rurales. La cifra más alta de modernización de carreteras y caminos rurales o de construcción de nuevas había sido más o menos 14,000 kilómetros en todo el sexenio pasado, que fue el más alto. Nosotros llevamos más de 17,000 antes del quinto año de gobierno y probablemente terminaremos como en 18, 19 este año, y el año que entra pues le podremos pegar por lo menos otros 2, espero, ¿no? Otros 3,000. Este es otro tema, por cierto, la modernización de carreteras. Una cosa es construir la carretera, otra cosa es darle mantenimiento y otra cosa es modernizarla, ¿no? Muchas carreteras existentes en el país no tenían el mantenimiento adecuado. No traigo la cifra exacta, pero digamos el índice de satisfacción del usuario en carreteras andaba ligeramente arriba del 55%. Hoy el índice que las encuestas revelan de satisfacción del usuario por las condiciones de la carretera está arriba del 80%. ¿Cuál es, Dionisio, la cifra que tenemos? 80%. Es decir, no solo invertimos para construir nuevas carreteras o ampliar de 6 a 12 metros las existentes, que es modernar prácticamente una carretera nueva y distinta, sino que invertimos en el mantenimiento, que verdaderamente mejora la calidad de las carreteras. Pongo un ejemplo, la carretera del Sol, la México-Acapulco. Yo recuerdo cuando entré a la presidencia de la República que si había alguna queja
de los usuarios de infraestructura sobre el gobierno, pues era la carretera México-Acapulco. Era pues un verdadero lío, baches y derrumbes y obras que nunca terminaban. La verdad, actuamos con mucho rigor, sancionamos a una de las empresas participantes, algo que además pues, no era habitual, ¿no? Y empezamos a invertir en el mantenimiento de una carretera que se le tenía que invertir. Y así, pues sucesivamente. Entonces, hemos trabajado en ello. Ahora, hay algunos rubros estratégicos, por ejemplo, no más para terminar la idea de las carreteras. Si ustedes vieran un mapa, me gustaría siempre verlo, siempre trato de ver por dónde están las carreteras. Hemos construido, modernizado obras desde el norte, allá en Tijuana, en Mexicali, por ejemplo, San Luis Río Colorado, y de San Luis Río Colorado estamos llegando a Magdalena de Quino, y por un lado y por otro hacia el Pacífico, a la costa de Sonora. En el sur, más hacia el sur, estamos ya modernizando la carretera que va de Hermosillo a Nogales, modernizamos también la de Mazatlán-Tepic, se licitó y se está construyendo una serie de obras de libramiento de Culiacán, de Mazatlán, libramiento de Guadalajara. Si nos vamos hacia el otro lado del país, también en el norte, en el centro, por ejemplo, hicimos una carretera que yo creo que debe estar por concluirse también, de Zacatecas a Saltillo, que tiene un tramo enorme de 4 carriles, por ejemplo, que va a ser funcional. La carretera de San Luis Potosí a Zacatecas la modernizamos. Estamos haciendo la carretera de Río Verde a Valles, y ahora hay la instrucción para empezar la modernización de Valles hasta Tampico. En la parte de Veracruz, bueno, hicimos en el centro-este, la carretera de Puebla-Perote. Quien le haya tocado recorrer esa carretera de Perote hacia la Ciudad de México, pues es un calvario, por ejemplo. Ahora la carretera de Perote a Puebla es una carretera totalmente distinta y funcional. El libramiento de Jalapa, el libramiento de Veracruz. En el centro también el libramiento de Matehuala, que fue una carretera que ya, bueno, esa me tocó empezar a hacerla a mí en Banobras, pero ya fue de las primeras, se terminó muy al principio. En fin, aquí en el centro, el arco norte de la Ciudad de México, no sé si ya lo han recorrido, pero la verdad es una carretera magnífica, concreto hidráulico, señales técnicas, que ha liberado enormemente la competitividad del centro del país. O nos vamos al sur, aparte de las que ya mencioné del eje transísmico, la carretera Arriaga-Ocosocuautla, que sustituye la carretera tan peligrosa que se llama de la Sepultura, ¿no? Que es la carretera que sube de la costa de Chiapas o subía a Tuxtla. Ahora hay una carretera pues magnífica, en fin. La verdad, hay muchas cosas. Seguimos trabajando en proyectos muy ambiciosos, hacer una carretera costera en Michoacán, que sí hay carreteras costeras, pues no sé, en Colima, por ejemplo, la hay en Acapulco. La carretera costera de Michoacán es muy difícil. La Durango-Mazatlán, que ya mencioné, de la cual estoy muy orgulloso, en fin. Segundo, los puertos. Hemos puesto en operación significativas obras. Una nueva terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas, nuevos muelles de cruceros en Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta y Guaymas, y estamos trabajando prácticamente en la duplicación del puerto de Veracruz, aparte de las obras que estamos haciendo para ampliar la capacidad también de Manzanillo. Tercero, un esfuerzo sin precedente en materia hidráulica. Estamos haciendo las obras más grandes y más espectaculares en su tipo en varios rubros, ¿no? El túnel Emisor Oriente, por ejemplo, va a ser la obra de infraestructura para uso de agua residual, pues de las más grandes del mundo. Un túnel de 60 kilómetros de largo, que va a ir en promedio como a 30 metros de profundidad y con un diámetro de 14 metros, lo cual implica hacer una carretera México-Cuernavaca, solo que abajo de la tierra, ¿no? Digo, no de ese ancho, pero de la magnitud del reto pues es enorme. Ya se hizo el túnel del Río de la Compañía, más pequeño, pero el concepto es similar. Las obras, por ejemplo, en materia hidroeléctrica, la presa del Cajón, que inició el expresidente Fox y que se concluyó en esta administración, y la presa de la Yesa, que yo imagino que es esta, ¿no? Y que pues, no sé, que estaremos ya por terminar, o ¿cuándo será? Ya va a cargar agua para la próxima temporada de lluvias, ¿no?
que esperemos que haya temporada de lluvias, porque este año se nos fue muy rápido, la presa de la Yesca. Seguimos avanzando en la terminal de almacenamiento y regasificación de gas licuado de Manzanillo, etcétera. Quinto, la infraestructura para petróleos mexicanos. Estamos invirtiendo, como he dicho, pues más que antes, varias veces más que antes. No gradualmente, no marginalmente, son varias veces más que antes en petróleos mexicanos para consolidarse, pero respecto del 2000, ¿cuánto será? No, de cuando yo empecé, el doble de lo que invirtió la administración anterior, pero estamos invirtiendo varias veces más en petróleos mexicanos en infraestructura. Un ejemplo muy significativo, tres ejemplos. Ya pusimos en marcha la plataforma Centenario, que es una plataforma de aguas profundas, y ya debe estar funcionando, no he inaugurado, pero voy a inaugurar pronto la plataforma Bicentenario, que también es otra plataforma de aguas profundas. El llamado Rey de los Mares, que es un complejo petroquímico flotante que está produciendo y muy eficientemente petróleo y gas. Terminamos la mal llamada reconfiguración de Minatitlán. ¿Por qué mal llamada? Pues porque es otra refinería. La refinería de Minatitlán nueva, yo lo voy a llamar así, la terminamos, costó más de lo que se había previsto. Se inició ciertamente la administración anterior. Aquí, y vamos empezando la nueva refinería de Tula. Ahora, aquí es muy importante los ingenieros. ¿Por qué costó más la refinería de Minatitlán nueva de lo que se había previsto? Quizá tenemos que invertir mucho más en ingeniería al principio y ser mucho más precisos en los cálculos de ingeniería estructural y también de ingeniería financiera, aunque no es la materia de ustedes, para evitar que en el curso del desarrollo del proyecto haya desviaciones tan significativas. Pero bueno, el hecho es que está la nueva refinería de Minatitlán y va la nueva refinería de Tula. Lo más reciente, algo que anuncié la semana pasada, amigas y amigos, y que quizá pasó desapercibido como muchas cosas buenas en el país, pero anuncié la nueva estrategia, el cambio estructural en el mercado del gas natural, que contempla construir más de 4.400 kilómetros de ductos. Es decir, se trata de aumentar 40% la estructura de ductos del país. Esto equivale a hacer un ducto de gas desde Tijuana, por ejemplo, hasta Cancún, ¿no? Y lo vamos a hacer con recursos públicos en parte, pero sobre todo con recursos privados. Con ello queremos asegurar el suministro energético al 80% del territorio nacional y, prácticamente, salvo excepciones, a casi todos los estados de la República. Esto va a revolucionar la capacidad industrial de México y beneficiará a los consumidores. Contra lo que se piensa, la infraestructura sí mejora la competitividad y en el caso de México sí ha contribuido a mejorar la competitividad. Ahora, ¿cuánto ha sido de infraestructura adicional que hemos hecho? ¿Cuánto ha sido de la desregulación que hemos puesto en práctica en el gobierno, eliminando 16,000 reglas? ¿Cuánto ha sido de la baja de aranceles que también hemos hecho de 12 al 5%? ¿Cuánto ha sido de la competitividad mundial en este rearreglo? El hecho de que México se haya sostenido con disciplina presupuestal y disciplina financiera, en este gran desorden que hay en grandes economías, el nuevo arreglo nos está dando también competitividad a través de distintas variables, tipo de cambio, etcétera. Pero ¿cuánto corresponde a cada factor? Es difícil decir. Pero la competitividad también se debe a lo que hemos hecho en infraestructura. Y así lo reflejan los que ya se comentó, los avances que hemos tenido en el indicador del Banco Mundial del Doing Business, el avance que este año registra México en el Foro Económico Mundial de Davos, que avanzó por primera vez en muchos años varios lugares, 8 o 9 lugares en el Índice de Competitividad Mundial 2011, que está bien evaluado México en infraestructura carretera, por ejemplo, ahí, o el indicador de AlixPartners, que México es el más competitivo del mundo en costos de producción de manufacturas para colocarse en Estados Unidos. En fin, todo eso tiene que ver, imagino. En fin, amigas y amigos, quiero agradecerles nuevamente su invitación a inaugurar este congreso. Les agradezco muchísimo el documento de propuestas de infraestructura que me han hecho llegar. Seguiremos trabajando de la mano con el sector de los ingenieros de México para hacer los mejores proyectos para el país, no solo hacer los proyectos, sino llevarlos a la práctica. Y sé que tenemos incluso que apretar el paso en este último año que me queda como presidente de la República. Y así lo voy a hacer. Va a ser un año de verdadero sprint, si se me permite, porque estoy absolutamente decidido a cerrar, como he dicho, a tambor batiente, no solo concluyendo los proyectos que a mí me tocó iniciar, sino iniciando otros.
relevantes, determinantes para la vida del país, porque esa es la lógica que este gobierno ha asumido. A nosotros nos ha tocado transformar al país en muchos rubros, en seguridad, en su economía, en infraestructura, en educación, en salud, y estamos decididos a hacerlo, no con la mira de que lo que vamos a hacer es únicamente para que se acabe aquí, sino para que verdaderamente sirva para el futuro. Y en ese sentido, tenemos que avanzar en muchos casos, en muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que fomentar aún más la inversión del sector privado. Y por eso es importante que todos le pidamos respetuosamente al Congreso de la Unión que ya dictamine, para bien o para mal, diga sí o no a la iniciativa que presenté a la ley de asociaciones público-privadas, que es fundamental para dinamizar la inversión en infraestructura. Necesitamos otras reformas, se menciona mucho la laboral, que bueno, ya estaba lista, que también se haga, es importante que se haga, e incluso necesitamos pensar en otro grupo de reformas, pienso señaladamente en el sector energético, más profundas, replantear otras que hice inicialmente y que fueron rechazadas, por ejemplo, la inversión precisamente, se permite en México la inversión en ductos de gas al sector privado, pero no en ductos de gasolina. La paradoja es que sí se permite el transporte privado de gasolina, solo que en pipas, que es varias veces más caro, y no el transporte en ductos. Y otras más que debemos pensar en este sector, que permita superar las limitaciones operativas y financieras que toda empresa pública tiene en el mundo, que tiene en este caso Pemex y que tiene o CFE, y que nos permitirían detonar grandes inversiones y aumentar sustancialmente los ingresos que los mexicanos necesitamos en el sector público, para escuelas, para seguridad, para hospitales, etcétera, etcétera. Me refiero a que busquemos reformas en sectores, si ustedes quieren, distintos al sector de petróleo, pero que nos permitan verdaderamente multiplicar la capacidad productiva de México en distintos puntos de la cadena productiva y verdaderamente dinamizar el crecimiento del país. No me resta, amigas y amigos, más que agradecerles su invitación y desearles mucho éxito en el Congreso, y si me permiten, acompáñenme por favor a hacer la declaratoria formal. Hoy, siendo las 9:38 del 16 de noviembre de 2011, me es muy grato inaugurar formalmente el 26º Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Hoy es cumpleaños santo de Margarita, por cierto, ya me acordé, ¿no? Espero que los trabajos se desarrollen con éxito durante este Congreso y generen las sinergias necesarias para avanzar en la detonación de la infraestructura necesaria para México, que eleve la competitividad de vida de nuestras empresas y mejore la calidad de vida de los mexicanos. Enhorabuena y muchas felicidades.